Entonces, hoy vamos a retroalimentar la presentación de los datos, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Pronto vamos a estar viendo las medidas de posición. En presentación de los datos, recordar que a nosotros se nos van a presentar de tres formas: como un conjunto de datos, como datos no agrupados y como datos agrupados. El conjunto de datos es cuando a ustedes le dan términos libres, cuando, no sé, le dicen 3, 14, 23, 35, 100. No suele haber una frecuencia y el conjunto de datos no suele ser tantos datos en el fondo, ¿ya? Entonces uno lo puede trabajar sin la necesidad de tabularlos. Por eso es como un conjunto de datos, como este grupito lo puedes calcular así súper fácil. Luego están los datos no agrupados. Y en este caso, los datos no agrupados son aquellos que sí suelen tener una frecuencia. ¿Por qué? Porque ya empiezan a ser más. Entonces, nosotros los tabulamos para poder trabajarlos en orden. Y siempre también fijarse en las tabulaciones, porque las tabulaciones tienen que estar ordenadas de menor a mayor. No vaya a ser que algún día en alguna PDT o algún ensayo la tabla venga desordenada. También yo creo que podría ser una pregunta media capciosa en ese sentido, porque las tablas generalmente uno asume que están ordenadas, pero lo que tiene que estar ordenado siempre es la variable, ¿ya? Entonces fíjese bien que las variables sean de menor a mayor. Luego tenemos los datos agrupados, que estos siempre son los que se trabajan con intervalos. Entonces, visualmente se van a presentar así. Esto es un conjunto de datos. Y estos son datos no agrupados. Ya, si ustedes se dan cuenta, mi variable acá está ordenadita. Ahí está ordenadita. 3, 7, 9, 10. Ordenadito. Y en los datos agrupados hay intervalos, ¿ya? Están los intervalos. Acá son poquitos datos, entonces yo puedo trabajarlo de manera visual. Las medidas de tendencia central. Recordar que son tres: la moda, la mediana y la media aritmética. La moda es el dato con mayor frecuencia, el dato que más se repite. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición del centro. ¿Ya? Eso es importante también, que no se olviden que la mediana es el valor de la variable que ocupa la posición del centro. Y recordar que esto también depende si la mediana es par o si es impar. Y también para ello es muy importante, pero muy importante, que entonces ordenemos los datos, ¿ya? Porque a veces los conjuntos de datos o los datos no agrupados puede que vengan desordenados, entonces tenemos que ordenar siempre los datos de menor a mayor o de mayor a menor, y de ahí recién buscar la equivalencia del dato según la posición central. Y la media aritmética, que va a ser el promedio de los datos, es decir, sumo todos los datos y lo divido por la cantidad de datos que yo tengo. Luego tenemos las ecuaciones asociadas a la medida de tendencia central para conjunto de datos. En este caso, a ver, ya sí las añadí. Me adelanté mucho, pero me motivé. Mucho. Ahí. Entonces, para el conjunto de datos, la moda es el dato que más se repite, pero generalmente no hay moda para un conjunto de datos porque son tan pocos y suelen no repetirse, entonces puede que haya moda y puede que no. La mediana es el número total de datos. Aquí, ¿ya? O sea, si el número total de datos es par, la mediana es el promedio de los datos. Y si es impar, la mediana, o el número total de datos, ¿cierto?
es exactamente la variable de la posición del centro. Entonces acá lo que importa es buscar el n, el total de los datos. ¿Con cuántos datos estoy trabajando? ¿Con un número par o con un número impar? Y la media aritmética, en este caso se suman los datos y se divide por la cantidad de datos que hay. ¿Ya? Nada del otro mundo, generalmente lo mismo que hacemos cuando sacamos promedio. Repito. En las ecuaciones de medida de tendencia central para datos no agrupados, la moda es el dato que más se repite y se busca en la frecuencia absoluta. Recordar, ¿cierto? Cuando nosotros tabulamos, en la frecuencia absoluta vemos cuál es el que tiene mayor valor, mayor veces que se repite, entonces buscamos la equivalencia en el dato, en la variable, y esa es, ¿ya? Tampoco no se confundan en anotar el valor de la frecuencia, que ese también suele ser un error. Buscan la moda y anotan la moda igual a 9 porque 9 vieron la tablita de la frecuencia, pero no buscaron la equivalencia. Entonces es importante ahí nunca olvidarse de eso porque generalmente aparecen en las alternativas esas opciones. Luego tenemos la mediana y ok, no hay problema. No hay problema. La mediana, que de nuevo, depende de la cantidad de datos que nosotros tenemos, si es par o si es impar. Y una vez que nosotros tenemos el valor de la posición, entonces buscamos la equivalencia en la frecuencia absoluta acumulada. Y de la frecuencia absoluta acumulada buscamos la equivalencia en la variable. Importante. La media aritmética es donde se suman las variables por las frecuencias y se divide por la cantidad de datos. Como acá ya se empiezan a repetir datos, entonces yo digo, bueno, el 3 se me repitió 5 veces. Entonces, en vez de escribir 3 más 3 más 3 más 3 más 3, yo digo 5 veces el 3 más la siguiente variable más la siguiente variable partido en el número total de datos. ¿Ya? Estoy retomando definiciones, tratamos de dejarlo claro. Si surgen dudas, podrían preguntar. Voy a retomar la mediana cuando pasemos a la ecuación, así que tranquilo, ya que lo voy a retomar. Ahora estoy definiendo para los distintos tipos de datos cómo se va presentando. Entonces acá, ahora tenemos para datos agrupados, es decir, con intervalos. La moda va a ser de nuevo el dato que más se repite. Se busca la frecuencia absoluta y la equivalencia se considera como el intervalo o en la marca de clase. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ver cuáles están en las opciones. ¿Ya? Puede que la moda te la den como en intervalos en las alternativas o puede que te den una marca de clase. Y recordar, la marca de clase es el promedio del intervalo. La mediana depende de nuevo si la cantidad de datos es par o si es impar y va a ser exactamente la posición del centro o el promedio de los centros en el caso que sea par. Y esta se va a buscar en la frecuencia absoluta y se hace la equivalencia en la marca de clase. ¿Ya? También lo pueden hacer en la equivalencia como en el intervalo. ¿Ya? La cosa es que generalmente se usa la marca de clase en este caso. Ahí se me va el fondo. Y después tenemos la media aritmética, que acá se suman las variables por las marcas de clase, ¿ya? Ya no se usa el dato, no se usa la variable. ¿Por qué? Porque son intervalos, entonces usamos la marca de clase para calcular la media aritmética. Y en este caso de acá, yo resumí todas las medidas de tendencia central. La moda siempre va a ser el dato que más se repite, independiente de cómo se nos presenten los datos. Si se nos presentan por conjunto de datos, por datos no agrupados, datos agrupados,
puede ser siempre el dato que más se repite. Da lo mismo como se nos presente, es el dato que más se repite. La mediana. Aquí está la formulita de la mediana. Si n es par, si el número total de datos es par, la mediana se calcula como n partido en 2. Y a mí eso me va a dar la posición. Entonces, cuando la mediana es par, yo tomo esa posición más la posición que sigue. Y a esas dos posiciones yo le calculo el promedio. Entonces, no sé, eso lo voy a anotar. Vamos a ver si... Entonces, cuando yo tengo la posición 1, con la posición 2, busco la equivalencia en el dato, o sea, en la variable. Tengo un xi sub 1 y un xi sub 2. Entonces, para esas dos equivalencias de las variables, porque estas son las posiciones, yo le calculo el promedio. Entonces, la mediana va a ser el promedio de mis variables respecto a esas posiciones que yo encontré. Ahí sí yo tengo la mediana. En el caso de que n sea impar, la mediana es el número total de datos más 1 partido en 2. Y eso me va a dar igual a una posición. Y esa posición yo tengo que buscar la equivalencia en el dato. Y ese dato sería entonces la mediana. Exactamente ese dato. ¿Cuál era la diferencia entonces para las medidas para un conjunto de datos, para datos no agrupados y datos agrupados? Que estas posiciones nosotros en el conjunto de datos se van a calcular así y acá ya tendríamos la respuesta. Para los datos no agrupados, una vez teniendo las posiciones, vamos a buscar estos valores en la tablita, ¿ya? Y estos valores, o sea, estas posiciones nosotros las buscamos en las frecuencias absolutas acumuladas. Y de ahí buscamos la equivalencia a la variable. En el fondo es como hacer un pasito más para buscar la posición. Y en el caso de los datos agrupados, la mediana vendría a ser la marca de clase. ¿Ya? Buscar la equivalencia a la marca de clase y ahí calculamos. Ahora, respecto a cuando n es impar, lo mismo, se repite el procedimiento. Así que eso sería todo. Recordar, conjunto de datos, así tal cual, datos no agrupados, buscamos la equivalencia de la posición en las frecuencias absolutas acumuladas, buscamos la equivalencia de la variable y ya tenemos el promedio. Y para datos agrupados lo vemos en la marca de clase. Para la media aritmética, acá los dejé escritos los tres. En este caso, este es para el conjunto de datos, para datos no agrupados y para datos agrupados. Ahí está. Entonces, en el conjunto de datos es la suma de mis datos partido en el número total de datos. Acá, en el caso de datos no agrupados, sería la suma de mis frecuencias por mi variable partido en el número total de datos. Y acá por la marca de clase. Esto de acá lo voy a guardar y también voy a hacer algo para que se me quede en el PowerPoint. Dígame, Rodrigo. Sí, profesora, hola, buenos días. ¿Está bien si en la segunda fórmula, después de después de la sumatoria, le pongo un paréntesis entre la f y la variable? ¿Sí? Le saqué el lápiz a esto. Sí, por formalidad, sí, así. Porque en el fondo está multiplicándose. Acá lo mismo. Claro, para que quede como un poco más claro. No hay ningún problema. A ver, voy a hacer la captura. Me voy a mover para acá. Vamos a ver. Es que voy a salir yo. Pero la voy a añadir al tiro porque de verdad me interesa que quede como guardadita.
Así que calmación, que voy a editar este PowerPoint porque se los voy a pasar a ustedes. Entonces quiero que vaya con todos los apuntes que nosotros vayamos tomando. Control. Alfabéticos. Y voy a guardar la pizarra. Ya, creo que ahí quedó. Voy a cortarla. Voy a duplicar esto. Ya, ahí la pegué. Voy a volver a compartir. Y presentar. Y un sorbito. Ahora, vamos a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media o si están muy dispersos. Y yo creo que la palabra dispersos es la palabra clave de esto, porque se llaman medidas de dispersión. Entonces, nos sirve para, en el fondo, cuantificar la dispersión de los datos. Y para ello se calcula el rango, desviación media, varianza y desviación estándar. La desviación media es como... No es como tan usada, creo yo, considero yo. Es más usada la desviación estándar. Y importante acá que desviación, se puede hacer una desviación respecto a cualquier dato. Desviación respecto a la media, desviación respecto a la moda, desviación a lo que a ustedes les interese calcular qué tan dispersos son respecto a tal dato, ¿ya? No es necesariamente que sean solamente ese tipo de medidas de dispersión. Entonces, vamos a ir como definiendo las medidas de dispersión para que vayamos entendiendo. Yo sé que con un curso ya había avanzado las medidas de dispersión al principio, y con el otro curso la estoy viendo recién. Entonces, los que la vimos al principio, traten de acordarse ya, aprovechando de retroalimentar esto, y los que lo estamos viendo ahora, atención porque van a adelantarse, yo creo, un poquito a la materia que estábamos viendo, o a potenciar la materia. Entonces, tenemos la varianza. La varianza, la idea de la varianza en el fondo es ver qué tan dispersos son los datos. Y esto depende de qué, de que si mi varianza tiende a 0, quiere decir que son menos dispersos. Y si la varianza está muy lejana al 0, quiere decir que son datos más dispersos. En la desviación típica o estándar. En este caso, la idea es ver como el rango de la dispersión respecto a la media o al promedio. Entonces, tenemos la línea del promedio y la desviación típica o estándar nos genera un más y un menos respecto a ese promedio y ver qué tan alejado o qué tan cercano están estos datos, y nosotros podemos determinar datos atípicos, quiere decir datos que están muy dispersos, datos que no están en esta desviación típica o estándar, ¿ya? Podemos analizar qué ocurre, por qué ese dato está tan lejano, qué pasó, y tomar decisiones a través de estos datos. Y el rango es otra medida de dispersión, pero es menos precisa. Y el rango lo que hace es hacer la diferencia entre el dato mayor de mi conjunto de datos, de lo que yo estoy estudiando, menos el dato menor, ¿ya? Y da una primera impresión de lo dispersos que son los datos. Pero no es algo tan confiable, ¿ya? Es como que está, como que sirve, pero
no nos da tanta información, tiene ese pequeño defecto, por así decirlo, de que no sé, no te da una información tan relevante según yo. ¿Y por qué? Porque al final solamente depende de las observaciones externas, o sea, del dato mayor y del dato menor. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, tenemos acá las medidas de dispersión. Ya hablamos de cómo se nos presentan a nosotros los datos, conjunto de datos, datos no agrupados y datos agrupados. Entonces ahora me voy a ir acá a seleccionar esto. Esta formulita de la varianza es para un conjunto de datos. Esta formulita de la varianza es para datos no agrupados. Y esta formulita sería para datos agrupados. Y la desviación típica, la verdad es que esta es la formulita, ¿ya? No quise escribir la desviación típica con todo esto y la raíz cuadrada repitiéndolo 3 veces porque al final vamos a calcular la varianza sí o sí. Entonces como que la dejé de esta forma. Y el rango, el dato mayor menos el dato menor. Nada más que eso. Voy a guardar esta captura para poder ponerla en la pestaña. Voy a borrar los dibujos. Y estoy rayando. Ahí sí. Entonces, estaba acá. Voy a duplicar. Le voy a pegar lo que rayé. Voy a hacer un recorte para que no se vea mi cara. Y ahí. Listo. Entonces, así está sin rayado. Ahí está con rayado. Y voy a seguir compartiendo. Sí, la grabación terminando la clase, yo les voy a subir la grabación y les voy a mandar el link por el WhatsApp de PDT. Entonces, vamos con un ejemplo. Yo halagaba el ejemplo de puntaje nacional porque me hacía ver mis datos, cómo estaban de dispersos, pero encontré un ejemplo más bacán. Este ejemplo. Dice, las notas de un alumno en 4 asignaturas distintas son las siguientes. Interpretemos estos datos. ¿En qué asignatura le va mejor? Tendríamos que sacar el promedio. Ya. Calculen el promedio. Vamos a calcular el promedio. Un 1,2, un 7 y un 5. Un 4, un 4,5, un 4,7. Un 7, un 3, un 3,2, un 2, un 6 y un 5,2. ¿Alguien más le da un 4,4 el lenguaje? Sí, a mí. Amigo el profe. A mí también. Ya, ok. Confirman entonces. ¿En matemática cuánto les da? Un 3,3. 3,3. Sí. A mí un 3.
Un 4 más un 4, 5 más un 7. O sea, un 4, 7. ¿Cómo le va a dar un 3? Están dividiendo por 4, son 3 notas. Es un 4.4, perdón. Son 3 notas, no 4 notas. Ojo ahí, lo estoy pillando. Están sacando promedio nomás, pues chiquillos. Ya, muy bien, ahí 4, 4. También les da 4, 4. Y van llegando las respuestas, maravilloso. Entonces está teniendo el mismo promedio el chiquillo. Tiene distintas notas, pero al final le da el mismo promedio. Sí, exacto. O sea, en todos les va como respectivamente igual. Ya. Entonces, interpretemos el dato. ¿Cómo vamos a saber? Ya, el promedio es el mismo, pero ¿será que podemos determinar entonces si es que le va mejor en alguna materia? Por ejemplo, si rinde una cuarta prueba, ¿en cuál le iría mejor o le iría igual en todas? Yo creo que en lenguaje. Ya. Mira el lenguaje. Y esta es una idea gráfica de cómo están dispersos los datos. El lenguaje sacó un 1, 2, un 5 y un 7. La dispersión de los datos es muy grande. ¿Dónde hay menos dispersión? ¿Dónde está más parejito el alumno? En matemática. En matemática. En matemática. En matemática él es menos disperso. Entonces puede ser que en matemática obtenga otra nota que esté entre este rango. ¿Por qué? Porque es menos disperso. Entonces puede, por así decirlo, mantener el promedio, lo que no quita que pueda subir el promedio si saca una nota mayor o pueda bajar el promedio si saca una nota menor. Entonces, quiero que vean esto respecto a los datos, lo disperso que son los datos, pero el promedio es el mismo. Para un mismo promedio nosotros vemos lo disperso que son los datos. Ahora, calculemos el rango. El rango es para ver una previa de la dispersión. Y este se calculaba con el dato mayor menos el dato menor. Entonces, vamos con el rango. Sería el 7 menos el 1,2. El 4, 7 menos el 4, el 7 menos el 3 y el 6 menos el 2. ¿Cómo van con el rango? La diferencia del dato mayor menos el dato menor. El rango, el lenguaje, ¿cuánto les dio? Fer, ¿calculó el rango? Sí, profe, pero no sé por qué pensé que había que sacarlo como de todos, no solo de una asignatura. 58. Sí, pues de todos, de lenguaje, de matemática, de ciencias y de historia. Profesora. 5,8, no Sí, 58. Ya. En matemática el rango sería el dato mayor menos el dato menor. 7.
7. ¿Seguro? Estamos trabajando con números con la coma. Un 4.0 en ciencias. Y en Bien. matemáticas un 0.7. Ah, ¿y en historia? Un 4.0, si no me equivoco. Ya. ¿Qué pasó? Que miren, en ciencias e historia nosotros tenemos el mismo promedio. ¿Por qué no marca? Espera, algo pacha. Ahí está. Tenemos el mismo promedio y además tenemos el mismo rango. Pero aún vemos y la dispersión es distinta. Entonces, para poder saber en el fondo cuál de estos es menos disperso con más exactitud y decir como en qué asignatura nosotros apostaríamos que mantendría más el promedio, nosotros tendríamos que calcular ya la varianza y la desviación estándar, ¿ya? Para poder tener más certeza de lo disperso que son estos datos. Entonces, vamos a calcular la varianza, la desviación estándar de estos datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como son 4 cálculos y hay 7 personas, o sea, 6 personas, quiero saber quién quiere calcular lenguaje, quién quiere calcular matemática, quién quiere calcular ciencia y quién quiere calcular historia para que después nos compartan los datos. Lenguaje. ¿Quién quiere calcular lenguaje? Y solamente lenguaje para que también puedan calcular las otras personas, los demás. Yo, profesora. Ya, Rodrigo. Genial. Motivado. Lenguaje. Ya. Calcule para lenguaje entonces la varianza y la desviación media. Para matemática. ¿Quién quiere calcular para matemática? Me puede escribir por el chat también, no hay ningún problema. Yo, profe. Ya, Fer. Bacán. Va a calcular entonces para matemática. Para ciencias, ¿quién se anima? Ensayo y error. Acá después vamos a retroalimentar. Yo, profe. Ya, genial. Y para historia. ¿No? ¿No hay historia? Ya, ok. Ya, entonces en historia lo resuelvo yo. Voy a compartirles las ecuaciones para que no se equivoquen. Voy a sacarle pantallazo a esta curso.com para poder pegarlo acá, duplicar pestaña y control V. Recortar para que no aparezca mi cara de profe un día sábado. Ahí quedó la pizarrita. Entonces, las formulitas asociadas son estas de acá. Voy a compartirlas. Ahí estarían. Entonces, como son conjuntos de datos, ustedes tienen que usar la sumatoria de la variable menos el promedio al cuadrado partido en n. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Y luego calcular la raíz cuadrada de eso para que les dé la desviación típica. Ya. Anote la formulita para yo irme a la pizarra de historia y poder hacer el cálculo. Uy, casi se me cae la taza. O a ver si puedo hacer esta cosa de sacarle pantallazo. Me voy a ir a esta pizarra.
Lo voy a pegar, lo voy a recortar. Para que quede la formulita de la varianza. Ya, ahí parece. Ahí. Entonces yo voy a calcular para historia. Los que no están entendiendo, síganme a mí lo que voy a hacer. En historia, nosotros tenemos los datos un 2, un 6 y un 5,2. Nosotros ya sabemos que el promedio es de 4,4 y que el rango es de 4. Entonces vamos a calcular la varianza y la desviación típica o estándar. Para la varianza tenemos esta formulita de acá. Entonces miren cómo se hace. La varianza es igual, paréntesis, a mi variable, en este caso el 2, menos el promedio, 4,4 al cuadrado, más, porque es una sumatoria, que en el fondo eso es lo que me dice ese símbolo, paréntesis, la otra variable, un 6, menos el promedio al cuadrado, más 5,2 menos el promedio al cuadrado. Importante, chiquillos, nunca olvidarse de los cuadrados, porque son importantes. Y eso partido en el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3. Tenemos 3 datos. Calculamos la varianza. Y entonces ahora empezamos a restar. Yo la verdad no tengo ganas de restar nada, yo voy a usar la calculadora. Sí. Entonces me da aquí menos 2,4. Ay, sí, da menos 2,4. Soy la peor profe de matemáticas. Menos 2,4 al cuadrado. Más. Tenemos entonces 6 menos 4,4, 1,6. Al cuadrado. Más 5,2 menos 4,4 me va a dar 0,8 al cuadrado y esto partido en 3. La varianza, entonces me va a quedar el 2,4 elevado a 2 me va a dar 5,76 más ese 1,6 elevado a 2 me da 3,2 y ese 0,8 elevado a 2 me va a dar 0,64 y todo eso partido en 3. Me queda por sumar los datos. 5,76 más 3,2 más 0,64 me da 9,6 partido en 3. Si yo eso lo divido en 3, me va a dar 3,2. Por lo tanto, la varianza es 3,2. 3,2. Está algo alejada del 0. Entonces sí, son un poquito dispersos mis datos. Pero la referencia que yo voy a hacer, si son muy dispersos o poco dispersos, la voy a hacer cuando yo compare con las otras asignaturas, con matemática, con lenguaje y con ciencia. Y ahora voy a calcular la desviación típica o estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Recordar. Entonces, si yo calculo, me va a quedar la raíz cuadrada de 32. O sea, de 3,2. Y eso me da 1,78888. Lo voy a dejar como aproximadamente 1,8. Con un decimal aproximado, ¿ya? 1,8. ¿Se entendió
Las personas que están conectadas me han entendido lo que hice. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Necesitan que explique algún paso? ¿Que retroalimente algo? Aprovechemos porque esta ocasión es para aprender. Acá el tiempo no se termina a la hora, no. Acá se termina cuando nosotros queramos. Dígame. Y cuando le dio el negativo, ¿por qué lo puso en positivo? Porque está al cuadrado. Cualquier número elevado a 2 o elevado a un número par, si es negativo va a quedar par siempre. Ahora yo entender. Ya, entonces ahora los demás calculen también lenguaje, matemática, ciencia, para que verifiquemos los valores, ¿ya? Entonces voy a hacer mientras una captura de pantalla para que se guarde lo que he escrito. Para ahí, porque aparece mi cara con muchas caras. Entonces yo no quiero que aparezca con tantas caras. Después me van a funar. La profe. La profe de las 1001 caras. Quedó todo rayado. Si algún día volvemos a clase presenciales, me gustaría trabajar así con la pizarra. Siento que es bacán porque después le queda todo guardado a usted. O sea, los podría compartir. Me imagino así volviendo a clase, conectando el computador, la tablet y proyectando desde la tablet a la pizarra. Bacán. En vez de andar escribiendo y borrando todo el tiempo. Encima que uno se mancha los dedos, la cara. Ya, ahí. Vamos a duplicar también. A ver, esta historia. Entonces, me gustaría saber si hay ya algún dato. Voy a rayar acá. Teníamos lenguaje. El promedio 4,4. El rango 5,8. Vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. Después teníamos matemática. El promedio 4,4. El rango que nos dio 0,7. No se olviden que estamos trabajando con números decimales, entonces no es 7, es 0,7, ¿ya? Si ustedes hacen este de 47 menos 40, claro, les va a dar 7, pero es 4,7 menos 4,0. Importante eso, ¿eh? Ya terminé. Ok, al tiro le pregunto los datos que tiene. Acá el rango era de 4. Entonces, ya, ¿cuál es la gracia de hacer todos estos cálculos también? Que nosotros podamos tomar decisiones a partir de ello. Historia, el promedio, el rango, la varianza y la desviación. El promedio es 4,4, el rango era de 4 y aquí me había dado... ¿Cuánto me dio la varianza en historia? No me acuerdo. 3,2 y 1,8. Gracias a mí misma por soplar. 3,2 y 1,8. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Ya, ok. Ya, vamos entonces con lenguaje. Ya, Rodrigo, dícteme, ¿cuánto le dio la varianza? 17,6. Ya, ¿y la desviación? 4,2.
En matemática, entonces, aquí por interno me dicen que la varianza les dio 6,62 y la desviación 2,6 aproximadamente. ¿En ciencias tienen los datos de ciencias? Sí, yo. Ya, digan. La varianza me dio 8,34 aproximado Ya. y la desviación típica 2,887. 2,887. 2,9 lo vamos a dejar, ¿ok? Ya. Ya, para aproximar con... Entonces acá tenemos nuestros datos. Ahora sí que sí, ya tenemos un panorama de cómo está funcionando la cosa. Y recordar que... ¿dónde lo dije? Que nosotros tenemos que ver en el fondo qué tan dispersos son los datos. Entonces, no dejé mi apunte. Respecto a la varianza va a ser menos dispersa si está acercándose al cero, ¿ya? Y si se aleja del cero es más dispersa. Y la desviación típica o estándar es el rango sobre la media, en donde tengo mi conjunto de datos, ¿ya? Entonces, fijémonos ahora en la varianza, porque ya vimos que el rango no nos servía mucho porque, por ejemplo, en ciencia de historia nos daba el mismo rango, entonces no era una información tan buena, ya que solamente toma las observaciones del dato mayor y el dato menor. Entonces, miremos las varianzas. Voy a tratar de hacerle un... Ah, no, pues, pero me quedó ahí toda checa la varianza. Ahí sí la veo. Ya, voy a destacarla una por una mejor. Ahí están todas las variantes. Entonces, ¿con cuál dato ustedes se quedarían y apostarían por el alumno de que no? Yo creo que para que mantenga más el promedio me voy por esta asignatura. Yo creo que ahí voy a apostar. ¿Por historia? Por historia. ¿Por qué? Porque al final los datos que tienen historia son los menos dispersos. Por eso me voy a ir a historia. Ahora, las desviaciones, yo lo que puedo hacer es que respecto al promedio, yo le sumo 1,8 y le resto 1,8. Pero esto todavía no lo voy a hacer, porque voy a ir por paso. Voy a sacarle un pantallazo de esto que está acá. Todavía no voy a borrar todos los dibujos, porque si no se pega. Voy a dejar de rayar y me voy a ir a pegar esto acá. Ahí sí, está ya copiado. Recortar. Ah, sí. Ya. Y vamos a irnos de nuevo al gráfico. Voy a irme a presentar. Me voy a ir a borrar todos los pinches dibujos que yo había hecho. Y miren, si bien para nosotros se veía menos disperso matemática, me asombra sí que la dispersión haya llegado a historia. Porque visualmente no sé qué pasa, pero bueno, ahí vamos a ir analizando después. Entonces, respecto al promedio, que era 4,4, nosotros las desviaciones las podemos sumar o las podemos restar. Entonces podemos hacer, voy a tomar solamente el primer caso que era de lenguaje. Ya, el lenguaje me da que las desviaciones de 4,2 en lenguaje. Entonces, el promedio era de 4,4. Si al 4,4 le sumo 4,2, me da 8,6. O sea, si yo lo anoto, me va a dar como por acá la franja, porque la nota llega solamente hasta el 7, 8,6. Y si al 4,4 yo le resto 4,2, me va a dar 0,2. Entonces también me va a dar como por acá.
Está como rara esta dispersión de datos, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que las partes amarillitas son mis desviaciones estándar. Y quiere decir que respecto al promedio, que el promedio es 4,4, más o menos por acá, no, un poquito más por acá. Aquí 4,4, ese es el promedio. Entonces mis datos pueden encontrarse entre estos conjuntos, entre el 0,2 y el 8,6. Y efectivamente tengo al 1,2, al 5 y el 7 que se encuentran dentro de mi desviación estándar. ¿Ya? Y la varianza me dice qué tan dispersos son. Si está más alejado del 0, más disperso. En este caso sí están muy dispersos los datos. Aquí en matemáticas estoy todavía pensando por qué no son tan dispersos. ¿Por qué le ganó historia? Voy a entrar a analizar después los valores. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo la situación de lo disperso o cómo se calcula la varianza, cómo se calcula la desviación? ¿Hay alguna duda respecto a esto que ya llevamos? Profe, Dígame. ¿puedes volver al cálculo de historia? Es que no sé si yo lo hice mal o usted tiene un dato mal puesto, que tengo una duda. Ya, sí, corríjame si es que tengo algún dato mal puesto. En 1,6 elevado a 2 no da 3,2. Ahí me dio 2,56 y no sé si estará bien o no. 2,56, efectivamente. Muchas gracias. Genial. Me gusta esto cuando no se conforman con lo que escribió la profe. Bacán, bacán. Entonces acá me va... Ay, pero esto... Yo estoy intentando borrar y no borra. Claro, porque... No va a borrar porque es una foto. Y entonces voy a tener que hacer esta magia. Vamos a borrar acá y ese dato me va a cambiar todos estos datos. Así que vamos a retroceder. ¿Ese era el único dato que no le dio? ¿Hay algo más que no le haya dado de lo que calculé? No solo ese. Ya, muchas gracias. ¿Y por qué me dio 3,2 entonces? ¿Qué hice? A ver, 3,2 dividido en 1,6. Multipliqué por 2, qué raro. Ya, 1,6 por 1,6. Entonces, voy a irme a dibujar. Me voy a ir al lapicillo. Voy a revisar el chat. Ah, ya, sí, también me confirman aquí que me había equivocado. Ya, muchas gracias entonces por retroalimentarme ustedes. 2,56. Entonces, voy a hacer la suma. ¿A usted cuánto le dio la suma? 8,96. Genial. Y esa división entonces me va a dar 2,98, si aproximo. Aproximadamente, porque si aproximo el primer decimal me va a dar 3. Y después si nosotros calculamos la desviación típica o estándar, entonces acá me va a quedar la raíz cuadrada de 3. Y acá voy a tener que girar el celular. 1,7 aproximadamente. Y entonces ahora, esto que yo rayé acá, voy a sacarle un pantallazo y lo voy a pegar. Ahí sí le coinciden los valores. Sí, ahí sí. Ya, maravilloso. Control V. Recortar. Aquí. Y acá. Genial. Ya, ahí están actualizados los datos. Por lo tanto, también voy a tener que actualizar los datos aquí, en historia. Entonces sería 1,3. Bueno, igual bajo poquitito, pero bajo. Acá sería 3 solito y acá sería 1,7. ¿Ya? Pero voy a tener que mejor hacer el pantallazo. Vamos a ponerle color blanco para hacer las cosas bien.
porque esto después se lo van a quedar ustedes. Entonces acá me dio 3 justo y aquí me dio 1,6. 1.7. Pero profesora, disculpe, Dígame. entonces historia queda aún menos disperso, ¿o no? Sí, pues queda aún menos disperso. Queda menos disperso. Ah, ¿qué hice? Me equivoqué, era con este. Ahí, ya ahí sí. Y a esto entonces le voy a hacer un recorte para poder pegarlo, porque... Ah, por Dios, qué terrible. Ahí, me voy a salir, nuevo, un recorte, copiar y lo pego. Bien, ahí. Y me voy a anotar, borrar todos los dibujos. Me salgo y por ahí. Ya, ahí. Hasta piola. Tapando yo. Ya, claro. Entonces la historia quedó aún menos dispersa. De igual forma, después voy a verificar todos esos valores, aunque confío en ustedes. Vamos entonces ahora a trabajar con preguntas modo PSU. Así que los voy a dejar aquí meditando un poco y vamos a ir retroalimentando. Así que la cosa es que vayan intentando y vamos retroalimentando. Vayan intentando y vamos retroalimentando. ¿Ya? Si hay alguien que se tiene que ir, no se sienta comprometido a quedarse, o si, no sé, cualquier cosa, siéntase cómodo, ¿ya? Esto es totalmente voluntario, así que no hay reto, no hay nada. Intente, voy a desaparecer para que trabajen tranquilitos y de ahí voy a volver para retroalimentar.
Vamos a reanudar la grabación y voy a habilitar la pizarra para poder rayar. Entonces me voy a ir aquí a escape para hacer como una duplicación. Y ya sabemos que en el fondo nos están preguntando por el promedio y por la mediana y la desviación. Ya. La dificultad de este ejercicio, chiquillos, es solamente que es muy largo, ¿ya? Así que no entren en ataque y no lo pasen, porque al final es solo por eso. Entonces, ya, sí, hay algo que hacer con las frecuencias, porque sí hay que sumarlas. Así que vamos a interpretar los datos. Una de las dificultades que quizás pueden encontrar es que se le está presentando como un gráfico de barras y no como una tabla. Entonces, ustedes pueden elegir si trabajar todo esto como una tablita y ordenarlos a tabla o trabajarlos así. Yo en esta ocasión los voy a trabajar así porque estamos pensando que tenemos que rendir una PTU y ahorrar tiempo. Entonces, chiquillos, vamos a calcular el promedio para la prueba A. Como estos son datos no agrupados, porque hay frecuencias, o sea, el dato se me empieza a repetir, vamos a usar la formulita del promedio para datos no agrupados. En el fondo sería la sumatoria de las frecuencias por mi variable partido en el número total de datos. Entonces voy a escribir aquí el promedio de A. Primer paréntesis, la frecuencia por mi variable, 1 por 1. Más mi frecuencia por la variable. 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 Ahí, no estaba viendo. Oh, me perdí, pues. El 6, 4 por 6. Más el 7 se repite 3 veces. Más el 8 se repite 3 veces. Más el 4, o sea, el 9 se repite 4 veces. Ya. Todo eso partido en el número total de datos. Y para saber el número total de datos yo tengo que sumar mis frecuencias. En este caso tengo que sumar. La voy a destacar desde aquí. Creo que son 62, profesora, por si acaso. Sí, son 62. Tendría que sumar esto, el 1, el 6, el 10, el 15, el 16, el 4, el 3 y el 4. Y eso, como dijo el compañero, entonces serían 62. Entonces, empecemos a ver cuánto nos da. Eso me va a dar 1, 12, 30, 60, 80, 24, 21, 24, 36. Si nosotros sumamos todo lo que tenemos ahí en el numerador, entonces nos da 288.
Si a alguien le da algo distinto, me corrige como lo hizo la compañera recién, porque hay que todos trabajar, pues ya no se queden con lo que le estoy diciendo, a lo mejor igual me puedo equivocar en algo. Y me da que Me el dio lo promedio mismo. es 4,6. Ok. Entonces ahora vamos a calcular el promedio para B. Es un poco largo, eso sí, el ejercicio. Bueno, ya les dije que era largo, así que 1 por 1 más 6 por 2 más 10 por 3 más 15 por 4 y se empieza a repetir un poco como lo habíamos trabajado antes. 16 por 5 más 4,6, o sea, 4 por 6 más 3 por 7 más 3 por 11 más 4 por 12. Entonces, ya podemos afirmar que el promedio no puede ser igual. Ay, mi línea. No puede ser igual el promedio. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, estos datos de acá, estos datos de acá se repiten hasta el 3 por 7. Todos esos son los mismos datos, hasta el 3 por 7. Y me cambian los últimos dos datos. Acá tengo 3 por 8, 4 por 9 y acá tengo 3 por 11 y 4 por 12. Si me varían estos dos últimos datos, entonces ya puedo afirmar que el promedio es distinto. Pero en esta ocasión, para comprobarlo, lo voy a calcular. Bueno, y además que el número total de datos es el mismo, porque las frecuencias son las mismas. Acá el 3 y el 4 se mantiene acá, 3 y 4, pero el valor de la variable me cambió, entonces siguen siendo 62 datos. Y para verificarlo, si me considero que tengo harto tiempo, entonces calculo y me va a dar 309 partido en 62 y eso me va a dar 4,9. Cambia. Entonces, la opción A, que tenía que ver que el promedio eran iguales, parece, sería falsa. Ya no me acuerdo cuáles eran las alternativas. Voy a hacer un pantallazo para que quede guardadito. Y voy a irme acá para borrar esto. Paciencia, paciencia, paciencia. Recuerden que yo al inicio de la clase les mandé también las pizarras, así que pueden ir avanzando si es que ya están ok, avancen con el resto de los ejercicios, ¿ya? Igual la puedo volver a copiar. Ya, ahí. Entonces, retomemos. ¿Sus promedios son iguales? No, no son iguales. Por lo tanto, voy a hacer un recorte. De las alternativas. Copiar. Admitir. Y la voy a pegar por acá para que la tengamos a mano. O por ahí. Más o menos así. Entonces, las afirmaciones a su promedio son iguales. No, pues no son iguales. Por lo tanto, ya cancelamos la 1. Solo 1 no podría ser. Acá también se repite y acá también se repite. Me quedan solamente dos alternativas. Y la pregunta 2 decía, sus medianas son distintas. Entonces, vamos a calcular la mediana. Voy a hacerlo con color azul. El n es igual a 62, por lo tanto es par. La mediana, yo digo 62 dividido en 2, y eso me va a dar 31. Pero la posición 31 más la posición que le sigue, yo voy a encontrar la mediana. Entonces, si tengo estas tablas, ¿cómo yo voy a encontrar la posición? Entonces yo más o menos me voy aquí donde yo calculé el promedio y calculo la posición, porque acá yo ya sé que tengo un dato,
acá tengo 6 datos más, entonces si yo sumo, tengo 7. Y acá yo tengo 10 datos más. Entonces, vamos sumando, mire. Voy a tratar de ir pasando como el limpio lo que anoté ahí. Tengo 1 más 6 más 10 más 15 más 16 más 4. Yo creo que por ahí estaría bien, porque de ahí la suma sigue y solamente necesito llegar a la posición número 31 y número 32. Ok, entonces yo digo ya, 1 más 6, tengo 7 datos. Entonces si a esos 7 datos le sumo 10, tengo 17 datos. Si a ese yo le sumo 15, tengo 32 datos. Entonces, si yo hago una especie de cálculo de frecuencia absoluta acumulada con las frecuencias que llevo, hasta acá, con la suma que tengo, yo ya tengo 32 datos. Hasta acá, yo tenía 17 datos. Por lo tanto, en esta parte de acá, yo tengo la frecuencia 15. Tengo la equivalencia de 4. Esta es la posición 32. Entonces, mi variable 31 y 32 es 4. Y si yo calculo el promedio de estas dos variables, 4 más 4 partido en 2, sigue siendo 4. Por lo tanto, la mediana es igual a 4. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese mismo orden se mantiene en la prueba B. 1, 6, 10 y 15. Si yo sumo mis frecuencias, 1 más 6 más 10 más 15, hasta acá voy a tener 32 datos. Y si yo busco la equivalencia, me va a dar que la mediana también es 4. Por lo tanto, las medianas son iguales. Así que esta alternativa está incorrecta. Y me quedaría solamente la alternativa C, que dice la desviación estándar de los puntajes obtenidos en la prueba B es mayor, no sé si estoy grabando, sí, es mayor que los puntajes obtenidos en la prueba A. Y en este caso, como me está hablando de la desviación, visualmente se supone que podríamos afirmarlo también, porque acá los datos están más dispersos que los datos que tengo acá. Entonces, como están más dispersos, podríamos asumir que hay más desviación. Eso. Quiero entender si es que se entendió la parte de la mediana, porque tengo dudas. Hay que estar muy atentos al tema de la mediana, pero ¿se entendió? ¿Lo están procesando todavía? Por mi parte, sí. Bacán. Ya. Bueno, y si no, tabulen los datos y calculen la frecuencia absoluta acumulada, pero la idea es que aprendan a trabajar con los gráficos también, no necesariamente con tablas para que no pierdan tiempo realizando una tabla. Ya. Voy a guardar esta foto Profe, a un proceso, pero ya entendí más que antes. Dígame. ¿podría mandar la pizarra de nuevo? Es que llegué un poco tarde y no la... por el chat y no la tenía. Ok. Yo le voy a mandar la pizarra. Voy a salirme de acá. Voy a pegar Control V. Voy a recortar más o menos así. Y por acá. Y ahí no sé. Anotar, voy a borrar todos los dibujos que yo hice. Y les voy a compartir entonces la pizarra porque hay más ejercicios. Entonces, si ya terminaron uno, lo voy a mandar por el chat. Todos en la reunión. Y ahí estaría la pizarra. Entonces, bueno, hay una serie de ejercicios que vienen. Este también es de nivel básico, entonces deberían poder realizarlo. Este también es de nivel básico. Este nivel medio ya requiere un poquitito más de entendimiento.
¿Copié 2 veces el mismo? Ay, a ver. No, dudas. Sí, copié 2 veces el mismo. Vamos a borrar este entonces. Nivel medio. Vamos a suprimirlo. Pero me quiero ir a trabajar con el nivel experto. Para que los otros lo intenten hacer solitos y después yo lo podría retroalimentar en las clases o lo podría retroalimentar a través de unos videos. Así que lo vamos a dejar ahí para que lo puedan trabajar, pero igual voy a estar atenta después a sus dudas. Y vamos a anotar. Entonces, me voy a ir acá al color nichito. Dice, dado un conjunto numérico A, B, 3 y 5, se sabe que el promedio es 5 y la desviación típica es raíz de 2. ¿Cuánto vale A cuadrado más B cuadrado? Entonces, este ejercicio en alguna ocasión parece que ya lo resolví con un curso o esta modalidad de ejercicio, la verdad. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero me dicen que el promedio es 5. Yo sé que el promedio es la sumatoria de mi variable partido en un número total de datos. Entonces, si el promedio es igual a 5, yo digo, sumo mis variables, es decir, el A más el B más el 3 más el 5, y lo divido en n. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4 datos. Ok. Empiezo a despejar. Me quedaría este 4 que está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría A más B más 8, porque 3 y 5. Así. Ahora, este 8 que está sumando, al otro lado va a pasar restando. Entonces me quedaría 20 menos 8 es igual a A más B. 20 menos 8, 12 es igual a A más B. No puedo hacer más, pero lo voy a dejar ahí tranquilito y lo voy a destacar porque me parece importante. ¿Ya? 12 es igual a A más B. No puedo hacer nada más con la información que me da respecto al promedio. Me dice la desviación típica es raíz de 2. Pero ¿qué pasa? A mí me están preguntando cuánto vale A cuadrado más B cuadrado. Y yo sé que la que trabaja con cuadrados es la varianza. Por lo tanto, voy a calcular la varianza. Y la varianza es entonces al cuadrado de la desviación. Por lo tanto, me va a quedar más o menos así. Al cuadrado la desviación típica, la simplifico y me quedaría que la varianza es igual a 2. Listo. Entonces ahora me voy a la formulita de la varianza para datos, para conjunto de datos. Voy a retomar. La varianza sería mi variable, bueno, la sumatoria de las variables menos el promedio al cuadrado partido en el número total de datos. Y como yo tengo el cuadrado, quizás pueda conseguir entonces A cuadrado y B cuadrado. Ok, empiezo entonces a trabajar. Digo, la variable, en este caso sería el A menos el promedio que me dio 5, más mi variable B menos el promedio que me dio 5, más 3 menos el promedio al cuadrado, más 5 menos el promedio al cuadrado, todo eso partido en el número total de datos, que sería 4. Entonces empiezo a desarrollar. Voy como por acá porque necesito un poquitito de espacio. Y además yo sé que la varianza vale 2, entonces voy a escribir 2 es igual. Tengo un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Un binomio al cuadrado, entonces me quedaría A elevado a 2 menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por A por 5 me va a dar 10A. Y el último término al cuadrado, más 5 por 5, 25. Más
aquí se repite, b cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, más, acá yo ya puedo simplificar, ¿cierto? Porque tengo 3 menos 5. Ahí me va a dar menos 2, pero al cuadrado me da 4. Y 5 menos 5, 0. Y al cuadrado me va a dar 0. Esa línea toda tiritona. Entonces, ahora eso está dividido en 4. Este 4 que está dividiendo, yo al otro lado lo voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar 2 por 4, 8. 8 es igual a cuadrado menos 10a más b cuadrado menos 10b. Y a este lado de acá voy a sumar todos los numeritos. Entonces tengo 25 más 25, tendría 50 más 4, 54. Ese 54 que está restando, o sea, sumando, al otro lado va a pasar restando. Me va a quedar 8 menos 54 es igual a cuadrado menos 10a más b cuadrado menos 10b. Ok, entonces, si yo simplifico acá, me va a quedar menos 46. Agrupo y empecé a encontrar a cuadrado más b cuadrado. Uy, cada vez estoy más cerca de lo que me están preguntando acá. Y me quedaría menos 10a menos 10b. ¿Qué puedo hacer acá con esto? Lo factorizo. Menos 46 es igual a a cuadrado más el b cuadrado menos 10 por, y acá yo sumo, a más b, porque estoy factorizando por menos 10. Entonces, yo ya sé cuánto vale a más b porque fue una información que yo obtuve por el promedio. Así que me va a quedar menos 46 es igual a cuadrado más b cuadrado menos 10 por 12. Y esto de acá me va a dar menos 120. Lo cual, si yo lo paso al otro lado, me va a pasar sumando. Me voy a ir a trabajar por acá. Entonces me va a quedar 120 menos 46 es igual a cuadrado más b cuadrado. Y esta diferencia me va a dar 74. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D de Diosito. Y ahí está. Esto se considera nivel experto. ¿Por qué? Porque tienen que recurrir a algo que no le está entregando el problema, que en el fondo es la varianza, ¿ya? Y asumir que en la varianza nosotros vamos a encontrar términos al cuadrado. Cada vez que ustedes se topen con un modelo así, entonces ustedes vayan pensando desde ya en la varianza. Así que eso. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Lo entendieron? Como que sí, pero como que no. Lo hace parecer fácil. No, si esto es nivel experto, está difícil. Mi cerebro está procesando toda la información. Pucha. Ya, procese la información. Procese la información. Ahora, lo que no podríamos saber, y quizás podríamos decir falta de información, sería saber cuánto, quizás, no sé, cuánto vale A exactamente y cuánto vale B exactamente. Quizás ahí se complica más la historia. Ya, bueno, mientras ahí lo meditan, yo voy a sacarle el pantallazo a esto para poder pegarlo. Y voy a borrar todos los dibujos. Vamos a control. ¡Ay, no se pegó! Mentira, pero si yo le saqué pantallazo. Me asusté, güey, me asusté. La vi. Yo dije, no, me equivoqué. Apreté la tecla de al lado. Ya, ahí. Listo.
Y eso, los otros ejercicios, analice bien. Esto la verdad como que, no sé, no está tan difícil la verdad. Podría haberlo dejado como nivel básico. Acá es cosa de información de teoría que ustedes necesitan aplicar. Yo ya hice algunos ejercicios que ustedes pueden asumir y pasarlo como teoría general. Así que yo por mi parte, chiquillos, puedo dejar hasta aquí la clase de esta retroalimentación que tiene que ver con las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Espero que se haya entendido. De igual forma, si quedaron algunas dudas, consultas, quejas, sugerencias, bueno, me avisan y vamos a ir retroalimentando. Agradezco, cierto, la motivación de cada uno de ustedes por conectarse un día sábado temprano, fuera del horario del colegio. De verdad, felicitaciones por tener esta motivación. Y voy a terminar de grabar para que se guarde la grabación, poder subirla a YouTube y poder compartírsela, ¿ya? Eso, chicos, que estén muy bien. Nos vemos, se cuidan y chau, chau. Que tengan buen fin de semana. Sí, profe, muchas gracias por el tiempo. Ya, Chao, profe, gracias. ya, Chao, chaito. profe, gracias, que esté bien. Que esté igual, que esté bien. Chau, chau.